darle sacrificio de alabanza a nuestro Dios en esta mañana. Llegamos a su presencia con gozo, con el gozo de la salvación, con el gozo de conocerle, de tener una relación con Él y de poder brindarle todo nuestro agradecimiento, toda nuestra exaltación a Él. Vamos a enfocarnos a través de unos versículos que están en el Salmo 33. Salmo 33, a partir del verso 6, del 6 al 9, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios, Dios creador de todo, el Dios sustentador del universo, que le ha placido llamarnos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial y a Él vamos a rendir tributo en esta mañana. Amado Dios, Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia y tu verdad por los siglos. Tú no cambias, Tú eres eterno. Eres grande, oh Dios, y la magnificencia de tu gloria, de tu majestad, oh Dios, muchas veces no cabe en nuestra mente, oh Padre. Con lo que Tú nos has enseñado a través de Tu palabra, Dios, con Tu revelación, nosotros hoy podemos llegar a Ti a darte exaltación. Y también, Padre, por todo lo que hemos experimentado contigo, Dios, a través de Tu presencia, a través de Tu obrar en nuestras vidas, como ese Ser Supremo que nos creó y que nos sustenta al igual que Tu creación, oh Dios. A Ti te damos alabanza, a Ti te damos tributo hoy, a Ti reconocemos todo, Señor, a Ti te damos toda la gloria, a Ti te damos toda la honra, oh Padre amado. Gracias definitivamente, Padre, por el sacrificio de Tu Hijo amado Jesucristo. Por Él esto hoy tiene sentido, Dios, que nos reunamos como iglesia para exaltar Tu nombre. Recibe estos cánticos, recibe nuestras oraciones, recibe nuestro clamor, recibe, oh Padre, nuestra necesidad de estar en Tu presencia, de estar en Tus pies, Dios, postrados delante de Ti. Gracias, Padre, porque no nos has pagado conforme a lo que hemos hecho, sino que nos has visto con ojos de misericordia. Toda la gloria es para Ti, oh Padre. Recibe estos cánticos en honor de Tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar aquel que nos ciñe de poder. Victoria es, solo hay la
aún sin merecerlo, Dios, tú derramaste tu sangre por mí, por todos los que estamos acá, oh Dios. Cuán agradecidos estamos de eso, cuán bondad que no entendemos es la que estamos exaltando en esta mañana. Y delante de ti, oh Dios, nos postramos en agradecimiento nuevamente, Dios. Sabemos que en nuestro corazón no hay palabras suficientes, Dios, que no podemos amarte con ese amor perfecto que nos has amado tú a nosotros, Dios. Pero nos has dado tu Espíritu, quien nos revela el fruto del amor. El fruto del Espíritu nos revela tu amor, nos revela cómo actúas tú por amor de tu nombre y también por misericordia hacia nosotros. Recibe este cántico de adoración que llegue a tu presencia, oh Dios, que seas tú regocijándote. Oh Dios, cuán bueno eres tú, Padre. Cuán grande es tu amor que no podemos entender. De tu amor es de
Bien, muy buenos días a todos. En esta mañana, un cordial saludo, y este canto que acabamos de entonar, gracias, me anima y me motiva en este momento también para poder dar las gracias a Dios por el privilegio que podemos tener de estar juntos nuevamente, de poder vernos. Esta es la primera vez que estoy acá en la celebración y también en este tiempo de reflexión de la palabra. Gracias a Dios porque podemos vernos, y gracias a Dios también por su misericordia, porque a pesar de todo esto que ha sucedido, el Señor ha tenido misericordia con muchos de nosotros que hemos pasado por el COVID, pero también por todos los que estamos aquí. Pero más gracias, mayor gracias a Dios todavía por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el mayor motivo y la mayor razón de dar gracias en este día y todos los días de nuestra vida. Iniciamos el domingo anterior, el domingo pasado, una serie de enseñanzas acerca de las parábolas. Y Martín comenzó esta serie con la parábola de los dos cimientos, la parábola de los dos cimientos. Y en el día de hoy vamos a continuar con otra de las parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y se trata de una de las tantas parábolas que se encuentran allí, es la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, y vamos a ver qué significado tiene esta parábola, y también vamos a ver qué podemos aprender y qué podemos aplicar en nuestra vida a través de esta parábola. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, muchas gracias en esta mañana, gracias por esta oportunidad de reencontrarnos, de reunirnos. Pero gracias también, Señor, por el regalo maravilloso de tu palabra, el regalo maravilloso de tu revelación especial a través de la Escritura para nosotros, a fin de que podamos conocerte, a fin de que nosotros podamos conducirnos en la vida de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por esa iniciativa de darnos a conocer tu verdad por medio de enseñanzas. Te pedimos, Señor, para que esta enseñanza que de hoy nos sirva para corregirnos, para animarnos y para estimularnos a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta parábola del trigo y la cizaña es una de las pocas parábolas que se encuentran en la Escritura que tienen una interpretación, una explicación. Y qué bueno que nosotros podamos tener la explicación, porque eso nos ayuda a poder ver más claramente la enseñanza. Vamos a ver inicialmente la descripción de la parábola en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13. Inicialmente vamos a leer la descripción de la historia en los versículos 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no,
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, inicialmente, de manera general, lo que puedo mencionar aquí en esta parábola es que esta parábola nos enseña la realidad de un juicio futuro, pero hay otros detalles que también tienen un significado muy importante, un significado espiritual para nosotros, y que se relacionan también con el reino de los cielos. Vamos a mirar qué enseñanzas encontramos también contenidas en estos detalles para mirar al final la enseñanza principal. En primer lugar, aquí el Señor Jesús inicia diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, no se está refiriendo que el reino de los cielos es como un ser humano. Más bien lo que quiere decir aquí es que el reino de los cielos se asemeja a toda la situación que va a describir a continuación, la situación de una siembra mientras las plantas están en desarrollo, los problemas que surgen, y luego más adelante cuando viene ya el tiempo de la cosecha. A eso se refiere: el reino de los cielos es semejante a, es a toda la situación que describe. Y los versículos 24 y 25 dicen que este hombre sembró una semilla de trigo en su campo, sembró una semilla en su campo, pero que durante el sueño, mientras estaba durmiendo, vino un enemigo y sembró una semilla de otra clase dentro de esas semillas de trigo, y lo hizo de una manera muy silenciosa y se fue. La actitud del enemigo que siembra allí en este campo es una actitud muy sigilosa, muy cautelosa, para que no lo vean, y espera que todo el mundo esté profundamente dormido para no ser visto y para no ser sorprendido. Entonces, cuando entra en la noche y todo el mundo está dormido, sin ninguna consideración por todo el trabajo que se ha hecho y por todo el trabajo que se ha puesto allí, por los gastos en que se ha incurrido y las esperanzas que se han tenido, las ilusiones, no le importa, sino que viene y siembra cizaña junto a la semilla de trigo. Y voy a hacer una aclaración de pronto de lo que puede significar la palabra cizaña. La cizaña, de pronto muchos de ustedes pueden conocerlo, pero no es un término tan común, la cizaña como tal, pero es muy probable que sí conozcamos la palabra cizañera, ¿verdad? Eso sí sabemos que es cizañera, una persona que, eso se le atribuye a una persona que siempre quiere dividir y que quiere crear discordia e incomodidad en una persona o en varias personas por el solo hecho de querer destruir y dañar las relaciones. Pero desde el punto de vista agrícola, esta palabra es usada para designar una hierba que es muy molesta y que mientras crece, comienza a crecer con el trigo, se parecen mucho. Son muy parecidas el trigo con la cizaña. Y además tiene una característica muy especial, que alberga una sustancia también tóxica, venenosa, que puede dañar a las plantas que crecen junto a ella. Otra característica es que no es tan visible cuando se siembra, pero cuando comienza a brotar, pues también se comienza a ver junto al trigo. Y es lo que dice
el versículo 26 dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. También comenzó a verse el fruto de la cizaña. Entonces, hasta allí podemos ver el proceso de sembrado de la buena semilla que este hombre sembró, y también podemos ver cómo brota la cizaña junto con el trigo ahí en el sembrado. Pero como en todo cultivo, hay un cuidado, ¿no? Un cuidado del desarrollo de lo que se siembra. Y en el versículo 27 dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia vinieron a hacerle una pregunta, porque se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, al parecer estos siervos eran los encargados de verificar cuáles eran las condiciones del cultivo, y ellos, observando, se dieron cuenta que las cosas no andaban bien con esa cosecha. La cosa no andaba bien. Y lo que sucedió es que ellos se percataron inmediatamente que este cultivo estaba plagado totalmente de cizaña. Y pareciera que la cantidad de cizaña que vieron allí, entre ese sembrado, tuvo que haber sido una cantidad considerablemente grande. Porque de no haber sido así, entonces ellos no habrían estado tan sorprendidos, porque después de todo ver algo de maleza no era tan extraño. Sin embargo, lo que estos hombres vieron fue algo completamente diferente, y estaban exigiendo una razón, una explicación de qué fue lo que sucedió. Quizá consideraron la siembra de la buena semilla junto con el trigo como un delito. Esto tuvo que haber sido un delito increíble, y ellos, pues, no puede ser, desecharon esa posibilidad. Y por eso fue que llegaron donde el padre de familia que sembró y le preguntaron: Señor, ¿tú no sembraste buena semilla en tu campo? Y entonces, ¿de dónde vino la cizaña? ¿De dónde vino la cizaña? Es una buena pregunta. Y en el versículo 28, el Señor les contesta y les dice: un enemigo fue el que hizo eso. Un enemigo ha hecho eso. Allí está la respuesta contundente, y se nota muy bien el conocimiento de este hombre de lo que sucedió. Y sabiamente señala que lo que ha ocurrido no fue simplemente un accidente, que las semillas llegaron allí, o la trajeron los pájaros de otro lugar y la botaron allí, sino que fue la obra deliberada e intencional de un enemigo que vino y sembró la semilla allí. Esa ilustración podría parecernos un poco extrema, ¿verdad?, para la realidad. Eso sí puede suceder, pero no lo es si nosotros tenemos en cuenta que uno de los actos de venganza, de competencia, de envidia entre los agricultores es sembrar maleza y cizaña en los sembrados de los demás. De hecho, en ese tiempo había leyes que prohibían eso. Había leyes que prohibían eso. Pero ¿qué sigue ahora en este relato? Parece que a los siervos les angustió mucho el hecho, después que este hombre les contesta el hecho del daño que podía hacer la cizaña en el cultivo, y entonces quisieron cooperar, quisieron ayudar, ¿verdad?,
y le dijeron al señor, al padre de familia: ¿quieres que vayamos y la arranquemos de una? Nosotros te podemos ayudar. Esa era una pregunta muy natural. Déjanos arrancar la cizaña antes de que nos haga, antes de que haga más daño. Entonces el padre responde, padre de familia, sabio, en cuestiones de cultivo, les dijo: no sea que mientras estéis arrancando la cizaña, arranquéis también junto con ella al trigo. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué el padre de familia pide que no arranquen la cizaña todavía? Ese es un detalle interesante que hace parte de esta enseñanza de la parábola. Y lo que sucede, en primer lugar, es que las dos plantas son muy parecidas antes de su madurez, y eso podría confundir al momento de arrancar el trigo también. Y en segundo lugar, en el proceso de desarrollo tanto del trigo como de la cizaña, las raíces de ambas plantas se entrelazaban, y entonces hacía que al arrancar la cizaña también se arrancara el trigo. El problema aquí era que si en este tiempo, antes de que el trigo estuviera completamente maduro, podría ser arrancado y el resultado sería la pérdida total de la siembra. Así que entonces el propietario, el padre, sigue diciendo en el versículo 30: dejad que ambos crezcan, dejad que ambos crezcan hasta el día de la siega. Entonces ese será el día de la siega. Yo voy a decir a los segadores que, en primer lugar, a los expertos segadores, en primer lugar, que recojan la cizaña, que la aten en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y por qué el propietario espera hasta el momento de la siega? Pues hay dos razones para la espera. En primer lugar, porque en el tiempo de la siega no solamente sería más evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino que el trigo, aunque ya desarraigado, ya estaría útil, ya estaría listo para ser útil. Y en segundo lugar, porque se le debe dejar esa tarea a los especialistas en ese tipo de trabajo, que son los segadores. Entonces el dueño ordenará a los segadores que primero arranquen la cizaña para ser quemada, y luego que recojan el trigo para llevarlo a un lugar adecuado, al granero, al almacén. Son dos lugares apropiados para cada planta. La cizaña no tiene lugar en el granero, no va a hacer nada allí, no presta ninguna utilidad, tiene que ser quemada, ese es su lugar. Y el trigo no puede ser quemado, el trigo necesita ser almacenado para cumplir su propósito final de que pueda ser consumido. Hasta este momento hemos visto allí la descripción de la parábola por medio de símbolos, y ahora vamos a pasar a la explicación y la interpretación de la historia. Como les dije al inicio, esta es una de las pocas parábolas que tiene una explicación por la misma boca del Señor Jesucristo. Esta del trigo y la cizaña es una de esas que tiene explicación y se encuentra en los versículos 36 al 43. Vamos a leer Mateo 13, versículos 36 al 43. Y qué bueno que nosotros podamos tener la explicación de la parábola, ya que esto nos ayuda más a entender y a poder
observar cuál es la intención del autor, la intención del Señor. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Vamos a dejar hasta allí y después vamos a continuar. Entonces lo que sigue aquí, después de Jesús contar la historia, es que despide a la multitud y el Señor cerró la clase de discipulado, ¿sí? La cerró y la multitud se fue. Pero los discípulos quedaron con él y no quedaron satisfechos con eso. Entonces le preguntaron, afortunadamente para nosotros, ellos le preguntaron: por favor, explícanos esta parábola, porque quedamos intrigados. Entonces allí tenemos la clave para el significado, y está en los 7 símbolos que se mencionan allí, y ya los vimos. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es aquí el Señor Jesucristo se está identificando, ¿sí?, como el Hijo del Hombre. Es Él mismo. El campo es este mundo donde vivimos. La buena semilla son los hijos del reino, que representan a los seguidores de Jesucristo, que se han arrepentido y han puesto su confianza en Él. La cizaña son los hijos del malo, que corresponden a los enemigos de Cristo, o a los que no han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y finalmente el enemigo es evidente, ¿no?, a quién se refiere. No necesitamos explicación. El enemigo es el diablo, el que siembra la cizaña. De manera que con esta explicación no tenemos ninguna posibilidad de poder entender otra cosa diferente. No hay lugar a hacer una interpretación de manera alegórica, sino que hay una sola interpretación de lo que significa. Y creo que podemos ir relacionando y entendiendo de qué se va tratando ya esta enseñanza. En primer lugar, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, está representado por el hombre que siembra la buena semilla, de donde brotan los hijos del reino, los seguidores de Jesucristo. El propósito de Jesucristo es que la humanidad le conozca por medio del Evangelio, y que crezca y se desarrolle espiritualmente para tener una relación íntima y personal con Dios y con el Señor Jesucristo. Pero mientras el Señor Jesucristo presenta el reino de los cielos en el mundo por medio del Evangelio, al mismo tiempo el diablo va a hacer todo lo que sea posible para perturbar, para resistir el reino de Dios, usando también al hombre no arrepentido para obstaculizar los propósitos de Dios en esta tierra. Y esa es una realidad que creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos visto, que el maligno va a hacer lo que sea posible, actuando así como el enemigo en el campo, actuando de manera sigilosa, escondido, para obstaculizar lo que Dios quiere hacer en este mundo con el Evangelio. Es muy significativo que en la parábola el enemigo entra cuando todos están durmiendo. Así actúa también el maligno, sin ser visto, para no ser sorprendido y hacer daño de esa manera. Y eso es lo que el enemigo hace actualmente para estorbar la obra de Dios. Se esconde entre las tinieblas e interfiere para obstaculizar, para entorpecer
el evangelismo, el discipulado y también nuestra misma relación con Dios. Y estuve pensando en algunas maneras en que el enemigo puede estorbar e interferir. Algunas veces como oposición también de los no creyentes, oposición de los no creyentes. ¿Cuántas veces no hemos tenido oposición de nuestra misma familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera? Oposición. Pero también por medio de los antivalores del mundo. Recordemos que el diablo es el príncipe de este mundo. A veces pueden haber relaciones difíciles, situaciones, conflictos que pueden venir como un obstáculo por el enemigo. Y otras dificultades de diferentes tipos que tenemos para evangelizar y para discipular. Lo otro que podemos ver, otra enseñanza que podemos ver es la clasificación de la humanidad en dos grupos de personas. La clasificación de la humanidad en dos grupos de personas. Ahí claramente se establece los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y se mencionan los hijos de Dios como los hijos del reino en el versículo 38, o como los justos también en el versículo 43. Es interesante observar que no existe una condición intermedia. No hay un punto medio en la Escritura. Eso lo que implica es que no existen personas huérfanas espirituales. No hay huérfanos espirituales. O se tiene a Dios como Padre, o se tiene al diablo como Padre. Una de las dos. Pero no hay nadie huérfano en este mundo. No hay nadie huérfano. Y esa es una realidad dura de aceptar, pero es lo que la Escritura nos está enseñando. Por otro lado, está la coexistencia de los creyentes con los no creyentes. Ese es otro punto que aparece como enseñanza allí en la parábola. Los hijos del reino deben coexistir con los hijos del malo en este mundo. Debemos coexistir. Y también todo lo que eso implica en este momento, por duro que sea, hasta cuando venga el final, la recompensa de la esperanza futura. El Señor Jesús explica que tolera aquí en la tierra la presencia de los que practican el pecado y el mal en el presente por el bien de sus hijos. Por eso la parábola enseña que la cizaña debe crecer junto con el trigo. Pero va a llegar el momento en que se va a hacer una diferenciación pública entre los dos, el día que se evidencie los secretos del reino de los cielos, una evidencia, manifestación pública de quién es quién. El punto es que el reino de Dios permanece aparentemente, ¿no?, a los ojos de los demás, como si no hubiera ninguna diferencia en el mundo actual, aparentemente. Nosotros sí la sabemos, claro que la conocemos, pero a los ojos de los demás no hay ninguna diferencia, todos somos iguales. Y esto podemos verlo porque tanto los creyentes tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas prerrogativas que los no arrepentidos. Tanto los unos como los otros podemos trabajar, podemos estudiar, relacionarnos profesionalmente, podemos tener una familia, nos enfermamos de las mismas enfermedades, nos morimos de las mismas enfermedades, sufrimos lo mismo que puede sufrir un incrédulo. Desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia.
la gracia común está disponible para toda la humanidad. Y recuerdo un pasaje, un versículo que está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ese pasaje lo que nos dice es que sin la misericordia de Dios también estaríamos fritos, igual que los demás. Es por la misericordia de Dios que nos ha dado esa oportunidad. Le ha placido a Dios darnos oportunidad para salvarnos. Y ahora en los versículos 40 al 43 se hace la relación entre estos símbolos que acabamos de ver explicados para entender la enseñanza de la parábola. Y quiero que leamos ahora los versículos 40 al 43. Dice lo siguiente: de manera, versículo 40 al 43 de Mateo 13, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Cómo será? Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oír. Entonces observemos cómo aquí en el versículo 40, manera de conclusión, se utiliza una comparación con los símbolos mencionados, ¿cierto? Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Eso nos indica es que el principio que esta parábola está enseñando aquí fundamentalmente, porque toda parábola tiene una sola enseñanza principal, pero a veces hay detalles que contribuyen a entender la enseñanza principal, como estos que hemos visto ahora. Pero esta parábola fundamentalmente lo que está diciendo es la realidad espiritual del fin de lo que conocemos en estos momentos de las cosas, acompañado de una gran revelación de Dios, de los que se salvan por haber respondido en arrepentimiento y confianza en Cristo, y la condenación para los que persisten en no arrepentirse y rechazar a Jesucristo. Y este es el último aspecto desarrollado en la explicación, que se refiere a la aplicación de la enseñanza llevada ya a la vida real. Y el protagonista es el Señor Jesucristo, y no es el hombre, no es el diablo, es el Señor. Dice que Él, con su poder, así, dice, enviará el Hijo del Hombre, enviará el Hijo del Hombre. Él es el protagonista. Enviará el Hijo del Hombre. A recoger a aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y está hablando de eso, de un juicio futuro, por la persistencia de la falta de un arrepentimiento. Y el versículo 42 dice que serán echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es una advertencia de un castigo eterno para los que persisten en pecar y no se arrepienten. El contexto está indicando aquí es la condena en un horno de fuego. Ese no es un símbolo ya, porque ya los símbolos pasaron en la explicación, en la descripción de la historia. Ahora está hablando de la realidad. Es un horno de fuego donde la persona va a estar consciente. No es que está durmiendo, está consciente, porque aquí dice la acción es clara de llorar y el crujir los dientes, que indica un sufrimiento que se va a experimentar. El sufrimiento consciente de lo que se va a experimentar. Pero por otro lado también
está la salvación y la vida eterna para los que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo. Y en el versículo 43, en la parte A, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, ¿quiénes son los justos? Son los que han sido justificados. No justos por sus méritos, no justos por sus obras, sino que han sido declarados justos con base en la obra de Jesucristo en la cruz, porque se han arrepentido y han puesto su confianza en Él. Entonces, en este orden de ideas tenemos primero una historia terrenal por medio de símbolos, luego la correspondencia espiritual de los símbolos terrenales y su significado espiritual, y finalmente cómo se relacionan todos esos elementos de la vida real. Entonces ahora vamos a ver qué implicaciones y aplicaciones tiene eso para nosotros. Con estas parábolas del reino nosotros podemos tener una perspectiva acerca de la realidad espiritual tal como Dios la ve. Y es importante que nosotros también nos apropiemos de esas verdades bíblicas acerca del reino de los cielos, porque eso nos ayuda a nosotros a ver cómo podemos responder a Dios en confianza, en obediencia a Él, hacer su voluntad. En esta parábola vemos una semblanza del mundo, una lucha que hay entre Dios y el diablo para que la semilla crezca. Vemos también la paciencia de Dios con la cizaña. No la arranquen, déjenla. Vemos la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Pero todo eso que se describe en el desarrollo finaliza con la victoria y el final feliz de la revelación de la justicia de Dios. El final feliz, pero de la victoria de Jesucristo. Y valdría la pena que pensáramos por un momento cuál es el contraste, qué contraste nosotros vemos entre esa enseñanza y lo que podría ser eventualmente nuestra actitud actual, de pronto como iglesia o en general también, como hijos de Dios, pero también en general, no solamente para los que están aquí en el auditorio presencialmente, sino que los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Qué puede ir en contra de la enseñanza de la Escritura? Un aspecto que nosotros como creyentes debemos evitar es mantenernos distanciados absolutamente de los no creyentes. Debemos evitar mantenernos distanciados absolutamente. No podemos mantenernos distanciados absolutamente de los no creyentes. Necesitamos tener el contacto con los no creyentes en alguna manera para poder proclamarles el Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que a veces no es fácil. Ya a veces estamos tan cómodos nosotros, ¿verdad? En nuestro grupo aquí, o ahora que ya nos estamos reuniendo presencialmente, nos sentimos muy cómodos entre nosotros. El trigo se siente muy cómodo. Y nos molesta de pronto a veces la cizaña. Pero hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para eso. No podemos vivir en este mundo queriendo ser inmunes a los sufrimientos y a los conflictos. Esa es una realidad. Necesitamos ser conscientes que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y eso es consistente con lo que el Señor Jesucristo pidió al Padre en su oración. Pidió que los suyos no fueran quitados del mundo, sino que fueran protegidos del mal. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que sean guardados del mal. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 15. Y el Señor Jesucristo nos prometió que en este mundo tendremos aflicción, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo.
Es posible que en algún momento sintamos la asfixia. Es posible que en algún momento sintamos la incomodidad de la cizaña que vemos a nuestro alrededor. Pero con todo eso nosotros necesitamos perseverar. Necesitamos seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo que vemos a nuestro alrededor podría desanimarnos por compartir el Evangelio. Y algunas veces podríamos olvidarnos que mucha gente está muriendo y está pasando a una eternidad sin conocer a Jesucristo. Pero recordemos que nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna, para resplandecer en el reino de nuestro Padre. Eso que nosotros ya tenemos a nuestra disposición, pero por la gracia de Dios, debe animarnos y estimularnos a proclamar el Evangelio para que otros también puedan tener esa oportunidad. Pero recordemos también que cosas van en contraposición con la enseñanza bíblica que podrían ayudar a algunos también que pueden estar pensando de esta manera. En primer lugar, el universalismo, la creencia de que Dios es amor y de que por lo tanto toda la humanidad se va a salvar. No hay tal cosa enseñada en la Biblia. Ojalá fuera así. Yo quisiera que todo el mundo se salvara, personalmente, pero esa no es la realidad bíblica. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La oportunidad sí es universal. La oportunidad de salvarse es para toda la humanidad, la oportunidad. Pero la salvación efectivamente es solamente para los que responden en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Lo otro es la independencia de Dios que vemos, el pensamiento humanista. El pensamiento de que no existe la eternidad. Cuando uno se muere, todo se acaba. No es cierto. No hay ningún juicio. Hay una poca valoración de los temas espirituales. Hay una poca valoración de la eternidad. Y entonces, ¿qué produce? ¿Qué puede producir en nosotros esto? ¿Qué debe producir en nosotros? Los que hemos creído en Jesucristo. Y voy a dar algunas ideas prácticas con base en lo que aprendemos en esta parábola. En primer lugar, nosotros necesitamos renovar el pensamiento que necesitamos extender el reino de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Esta palabra que acabamos de ver debe despertar o reafirmar en nosotros la pasión por el evangelismo. Nosotros, como iglesia local, Iglesia Bíblica Koinonia, somos una iglesia que quiere crear un movimiento en el poder de Dios, de hacer discípulos, de plantar iglesias, para tener un testimonio de palabras y vivencias del Señor Jesucristo. No solamente aquí en Barranquilla, sino fuera de Barranquilla. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la realidad de las personas de nuestra ciudad cambie? Esta realidad que estamos viviendo, el sufrimiento que se está viviendo. Es posible que nosotros podamos experimentar interferencias y obstáculos en nuestro camino al compartir el Evangelio, pero necesitamos seguir adelante, y el enemigo va a estar sembrando la cizaña, sembrando la semilla de la cizaña para oponerse a lo que Dios quiere hacer. Pero esa palabra tiene que motivarnos a nosotros a trabajar para que otros puedan ser trasladados del reino de las tinieblas, sean despojados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Oremos, tenemos
que orar por apertura de personas hacia el Evangelio, que nos conecte con personas para poderles proclamar el Evangelio de Jesucristo. Oremos. Ese debe ser una de nuestras necesidades de oración, que podamos ser conectados con personas abiertas o no abiertas también, a veces, pero necesitamos proclamar el Evangelio. Preparémonos para compartir el Evangelio. Podemos hacerlo de forma natural, Dios puede obrar, pero también podemos prepararnos para guiar a alguien a hacer el estudio básico para reafirmar las verdades del Evangelio. Recordemos algo importante: el Señor Jesucristo dijo que Él mismo edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Puertas del Hades se está refiriendo al maligno. Esa debe ser nuestra confianza. Y como conclusión, quiero mencionar lo que dice la última parte de esta parábola, en el versículo 43, que dice la última parte del versículo 43. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es una advertencia. Ese es un llamado de atención. Y cuando Dios dice esto, significa que necesitamos prestar atención seriamente a lo que se está diciendo. Y la finalidad no es infundir temor, al contrario. El hablar de la realidad eterna y de un castigo eterno, esa también no es la única, pero esa también es una manera de mostrar amor. Hablar de un castigo eterno, esa es una manera de mostrar amor. ¿Por qué? Porque estamos advirtiendo a las personas de lo que podría suceder eventualmente si no hay arrepentimiento y confianza en la obra de Jesucristo. Quiero hacer una invitación, aprovechar a los que todavía no tienen una relación personal con Jesucristo, los que puedan estar aquí en el salón o los que nos puedan estar viendo por las redes sociales. Invitar a los que todavía no tienen una relación con Jesucristo para prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición natural. Pero Dios da la oportunidad para que el hombre se arrepienta y ponga su confianza en Jesucristo. La invitación es a reconocer nuestra condición pecaminosa, que hemos vivido una vida independiente de Dios, y que el Señor Jesucristo murió en la cruz como sustituto, pagando el pecado que nuestros pecados merecían. Pero ahora Él quiere que el hombre responda y tome acción en arrepentimiento y fe en lo que hizo. Si alguien desea conocer más, los que están presentes en el salón o los que nos ven por las redes, pueden hablar con la persona que lo invitó, con uno de nosotros los pastores, o pueden escribirnos a través de las redes sociales y con gusto le guiaremos a cómo poder tener una relación íntima y personal con Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos. Gracias por tu amor y por la misericordia que has tenido con nosotros. En esta mañana pedimos para que nos sigas dando ánimo, estímulo, a pesar de todo por lo que estamos rodeados, por los sufrimientos, por la cizaña, por la aflicción, por la tribulación. Entender que nosotros también estábamos sin Cristo alguna vez, y poder tener el ánimo y la pasión de compartir el Evangelio para que otros puedan tener esa misma oportunidad.
Oramos, Señor, que cada miembro de la Iglesia Bíblica Koinonia tenga en su corazón el deseo, el ánimo de prepararse para compartir el Evangelio, para guiar en el estudio básico, para discipular a otros, para que sigamos, para que siga creciendo esa semilla que tú sembraste. Ayúdanos, Señor, anímanos en medio de este mundo de sufrimiento, de tribulación, a no desfallecer, a no querer ser arrancados de la realidad, sino vivirla contigo, Señor. Vivir la realidad contigo. Tú eres el que nos das paz, tú eres el que nos das ánimo en medio de la aflicción en la que estamos viviendo. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, la salvación que hemos tenido. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia con nosotros. Gracias porque aún estamos aquí y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Estamos despedidos, pero no quiere decir que se tienen que ir ya. Pero sí recordemos guardar el distanciamiento y los protocolos.